Inhalamos. Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Muy bien, hoy vamos a hablar sobre asanas. ¿Cuál es la finalidad de asanas? ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ir viendo a lo largo de la charla es una definición desde el yoga tradicional de lo que es asanas, para que tengamos un mismo concepto de lo que es asanas. Después vamos a ver qué lugar ocupa asanas dentro de el programa de enseñanza integral que es el yoga, ¿sí? Esos niveles de sadhanas que hablamos en alguna charla anterior. Después vamos a ver el efecto que asana genera, o el impacto que genera en nuestra salud a nivel física, mental y social o actitudinal. Entonces, cuando hablamos de asanas, podemos ver que asanas o posturas es la práctica más habitual del yoga en Occidente, ¿sí? A tal punto de que muchas veces cuando uno dice practico yoga, está diciendo practico asanas. Entonces, ahí hay que aclarar que asanas es una práctica más dentro de un montón de prácticas y de conocimientos que tiene yoga. Como es una de las prácticas más promovidas en Occidente, es lo que uno vincula directamente cuando habla de yoga, ¿sí? Y seguramente en Occidente hay mucha gente que practica asanas porque uno de los beneficios más importantes que brinda es con respecto a la salud física y mental. Entonces, en esta necesidad que hay en Occidente de mejorar la salud física y mental, la práctica de asanas ha sido un campo muy desarrollado, muy promovido, y hoy en día ya muchas personas la practican y muchos conocen sobre asanas. Entonces, la intención de esta charla es dar claridad sobre los beneficios que tiene asanas. Para eso vamos a ir viendo parte a parte los distintos campos de la salud. La práctica de asanas ocupa uno de los primeros lugares o una de las primeras instancias en las cuales se acerca el alumno a ejercitar, ¿sí? Entonces, generalmente cuando uno empieza a practicar yoga, empieza a practicar asanas. Y de ahí uno va entrando a otras prácticas como puede ser meditación, puede empezar a interiorizarse también en el estudio de la parte filosófica del yoga, ¿sí? Entonces, dando una definición clásica de lo que es asana, podemos citar a Patanjali, que en los Yoga Sutras, en el capítulo 2, en el Sutra 46, define asanas como Stira Sukham Asanam, en donde Stira se refiere a firmeza, también se refiere a constancia, y Sukham quiere decir agradable, y Asanam postura, ¿sí? Entonces, si uno lo puede traducir literalmente, sería asana es una postura firme, estable y agradable. Si uno se queda con eso, puede dar a muchas confusiones. Entonces, lo que vamos a hacer es ver palabra a palabra para ver con qué sentido se le da a nivel tradicional en yoga. Entonces, cuando Patanjali habla de stira como una postura firme, se refiere a firmeza en el cuerpo. Y la firmeza en el cuerpo se da a través de las acciones musculares, ¿sí? Por eso es que asana requiere un trabajo muscular, pone en marcha el sistema locomotor del ser humano. Y no tenemos que confundir firmeza con tensión, sino firmeza con un trabajo en donde se desarrolla la fuerza de los músculos, ¿sí? Entonces ya podemos empezar a ver
que no podrían hacerse solamente posturas acostados en el suelo, posturas de relajación, de estiramiento suave, sino que en la visión tradicional, asanas, cuando dice una postura firme, implica desarrollar la fuerza de los músculos. Tiene que haber un cuerpo compacto, firme, en donde se pueda ver una postura erguida, que tenga ciertas acciones para poder sostener el cuerpo frente a la gravedad. La palabra stira también se refiere a estabilidad, y cuando hablan de estabilidad se refiere a estabilidad en la mente. Es decir, que en la práctica de asanas o de posturas, la mente tiene que estar estable en lo que estoy haciendo. Es una mente que está conectada a las acciones que estoy haciendo, vinculada totalmente al cuerpo, ¿sí? No podríamos pensar en asanas escuchando música, mirando televisión o hablando con el de al lado. Cuando uno hace o practica asanas, está enfocado en lo que está haciendo internamente y una mente totalmente conectada al cuerpo, ¿sí? Una mente estable, conectada con lo que estoy haciendo. Y cuando hablamos de la palabra sukham, que quiere decir agradable o confortable, en realidad ahí sí puede dar a mucha confusión, porque uno diría solamente tengo que hacer posturas que sean de mi agrado o que me resulten confortables, ¿sí? Y en realidad a lo que se refiere con confortable o con agradable es al estado mental que surge de satisfacción en la mente cuando está enfocada en algo durante un tiempo. Cualquier actividad que genere acción de foco o concentración en la mente durante un tiempo, cuando uno observa el estado interno, es un estado de agrado, es un estado de satisfacción, ¿sí? Porque la mente, al estar enfocada durante un tiempo, tiende a estabilizarse. Se corta las distracciones, corta con el pensamiento mecánico, corta con ese diálogo interno, ¿sí? Entonces, por eso que la práctica de asanas genera ese estado también de satisfacción o de agrado a nivel mental. Entonces, para cerrar un poco la definición tradicional, asana sería una postura realizada con firmeza en el cuerpo, con estabilidad en la mente y con un estado de satisfacción a nivel mental, ¿sí? Por haber estado la mente enfocada en una única acción durante un tiempo y también por haber logrado un trabajo de integración entre el cuerpo, la mente y los sentidos. Eso se percibe mucho cuando nos acostamos en Shavasana. Después de hacer la secuencia de asanas, que nos acostamos en relajación, hicimos toda una práctica en donde integramos cuerpo, mente y sentidos durante una hora aproximadamente. Entonces, lo que uno percibe ahí, ese estado de gratificación a nivel mental, proviene de un estado de equilibrio mental, un estado sátvico se llama, que se genera cuando hago alguna actividad que mantiene ese equilibrio o integración en el cuerpo, la mente y los sentidos. Entonces, una vez ya que tenemos esta definición de asanas, vamos a ver en qué lugar de la sadhana o de este proceso de enseñanza se ubica. Las asanas están dentro de la sadhana o del medio de práctica que se llama Upasana Yoga, en donde asanas y meditación son las dos prácticas fundamentales de Upasana Yoga. Esta primera etapa de enseñanza en el yoga, en donde lo que se busca justamente es que el alumno gane mucha salud a nivel física y mental, ¿sí? Entonces, en esta primera etapa, en donde el alumno empieza a practicar, lo que va a buscar eso es tener un cuerpo firme, fuerte, un cuerpo flexible también, una mente que tenga capacidad de enfoque, capacidad de eliminar las distracciones, ¿sí? Es buscar salud a nivel física, mental, y vamos a ver después cuando entremos un poco más en la charla que también la práctica de asanas puede generar un impacto en la salud actitudinal de la persona. Bien, entonces vamos a empezar a ver parte a parte los beneficios que generan la salud. La Organización Mundial de la Salud define a la salud como un estado de bienestar total o integral del ser humano a nivel físico, mental y social. Y no solo la ausencia de enfermedad, ¿sí? Entonces vamos a tomar esa definición de salud, en donde vamos a ir viendo en estas tres partes: salud física, salud mental y salud actitudinal o moral. Si empezamos a ver los efectos que asana genera en la salud física, el primer efecto fuerte que vamos a ver es a nivel del sistema locomotor, ¿sí? Como saben, el sistema locomotor es el que nos permite
mantener la postura erguida, nos permite movernos. Está conformado por que son músculos, huesos y articulaciones. Entonces vamos a ir viendo parte a parte la salud que genera la práctica de asanas en esas tres estructuras: músculos, huesos y articulaciones. Nuestro cuerpo está conformado básicamente por dos tipos de músculos. Músculos que nos permiten mover, músculos de la dinámica, y músculos posturales o de la estática. Los músculos de la dinámica son músculos que están bajo nuestra voluntad, ¿sí? Podemos tener mucha posibilidad de acción sobre ellos, hay mucha conciencia sobre ellos porque los utilizamos bastante, y tienen una tendencia a ser poco fibrosos, a perder su tono y su fuerza si no son utilizados, ¿sí? Una persona sedentaria va a tener una tendencia a que esos músculos de la dinámica pierdan fuerza, pierdan tono, pierdan capacidad de ejercer movimientos. Y tenemos un grupo muy importante también de músculos que se llaman los músculos de la estática o los músculos posturales, que son los que nos permiten, a través de acciones automáticas, muchas veces no tan conscientes o pensadas por nosotros, mantener la postura. ¿Sí? Uno puede sostener una postura sin estar tan pendiente de ello. Entonces estos músculos, que son generalmente músculos profundos, a nivel de la espalda, la musculatura posterior, ciertas zonas que hacen que la estructura pueda mantenerse erguida, tienen también ciertas características en donde son músculos muy fibrosos que tienen una tendencia a tener un tono muy elevado, ¿sí? Y que tienen una tendencia a ponerse rígidos, a acortarse. Entonces estos músculos de la estática van a tener una tendencia a acortarse, sea la persona sedentaria o no, y los músculos de la dinámica van a tener una tendencia a debilitarse si no los uso. Entonces la práctica de asanas, las diferentes posturas que hacemos en una clase, lo que buscan es generar un equilibrio en la musculatura. Es decir, van a buscar dar fuerza a los músculos de la dinámica. Con el reposo o con el sedentarismo la pierden, y van a dar flexibilidad o van a ayudar a disminuir el tono a los músculos posturales. Como consecuencia va a brindar un estado de equilibrio a nivel del tono de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hacemos posturas que desarrollan fuerza, acción, siempre trabajamos posturas que abarcan miembros inferiores, miembros superiores, el torso, ¿sí? En diferentes planos de acción o de tracción. Entonces vamos generando fuerza en las distintas partes del cuerpo. No hay ninguna zona del cuerpo que quede sin trabajarse en la práctica de asanas. Y también vamos al mismo tiempo estirando. Por eso una de las características fundamentales de asana es que genera flexibilidad en los músculos. En los músculos que tienen un exceso de tono, con lo cual ayuda a disminuir ese tono, principalmente en los músculos de la espalda, tiene muchos beneficios en la musculatura espinal, en la columna, y permite que a través de ese fortalecimiento, de esa tracción que se genera en los huesos puedan fortalecerse también. Como saben, los músculos se insertan en los huesos, por algo cuando traccionan generan movimiento, ¿sí? en los huesos que son usados como palanca. Y esa tracción que ejercemos al generar la fuerza durante las asanas van fortaleciendo los huesos. También los huesos se fortalecen cuando usamos apoyos frente a la gravedad, ¿sí? Por eso que usamos postura donde apoyan los pies, postura en donde apoyan las manos contra el suelo venciendo la gravedad, posturas en donde se asienta la pelvis, posturas en donde uno está acostado, boca abajo, arriba, en posiciones invertidas. Todas esas acciones lo que van haciendo es generar estímulos en zonas musculares y en huesos para que estos se fortalezcan. Entonces, a nivel muscular va a generar esa musculatura en equilibrio, que es la que da sostén, fuerza para hacer acciones, ¿sí? Va a ayudar a disminuir el exceso de tensión o acortamiento en los músculos posturales. Por eso es que las asanas generan muchas modificaciones posturales a medida que uno las va practicando, y va a generar a través de esas acciones musculares fortalecimiento en los huesos. Por eso, por ejemplo, puede ayudar mucho en lo que es la prevención de osteoporosis, en la falta de densidad en el hueso. Asana favorecería mucho en eso.
Dentro del sistema locomotor también tenemos las articulaciones. Y aquí el punto más importante en la articulación es que en asanas se tiene mucho cuidado de la alineación correcta de la articulación, para que uno pueda ejercitar el cuerpo, desarrollar fuerza, sin lastimar las articulaciones, teniendo un cuidado muy preciso sobre las articulaciones. O sea, todo el trabajo que uno hace en asanas va enfocado al fortalecimiento de los músculos y a la flexibilidad de los músculos, y eso va a generar un beneficio en las articulaciones. Pero como cuestión fundamental en asanas somos muy cuidadosos de cómo se alinean las articulaciones para desde ahí trabajar la flexibilidad, trabajar la fuerza de los músculos. Ese es el primer beneficio que tenemos en cuanto a la articulación. O sea, es un trabajo muy cuidado a nivel articular. Y por otro lado, se va generando a través de la corrección o la devolución de la simetría en los músculos, que la articulación tenga un equilibrio de presiones. Supónganse en la articulación de la rodilla, se va a trabajar la musculatura de la pierna a través de las diferentes posturas o asanas. Supónganse en ese caso el músculo frontal, el cuádriceps que tiene a debilitarse se fortalece, el músculo posterior, isquiotibial que se acorta lo va a estirar, va a generar equilibrio en la musculatura que abraza esa articulación para que esa articulación recupere o tienda a recuperar su alineación natural y recupere el balance en las presiones, ¿sí?, que durante el día la persona va a tener cuando está parado, cuando camina, en ese caso hablando de la rodilla, ¿cierto? Entonces va a generar un beneficio en la articulación porque va a generar una ayuda de balance de presiones. Y el beneficio fundamental de la práctica de asanas a nivel articular es que ayuda a que la articulación gane espacio. Si uno observa las articulaciones del cuerpo, están atravesadas por músculos a modo de puente que cuando los músculos se activan hace que esa articulación pueda moverse. Entonces, si la musculatura que abraza la articulación tiene un exceso de tensión y está muy acortada y hay desequilibrios en ella, esto genera que el espacio dentro de la articulación se disminuye. Y hay una presión muy fuerte a nivel interno en la articulación. De cualquier articulación, rodillas, caderas, hombros. En las articulaciones que unen las vértebras también se genera, por retracción de los músculos de la espalda, un acortamiento, una presión muy fuerte intraarticular. Entonces, cuando uno empieza a trabajar la flexibilidad de los músculos, a soltar la musculatura a través de los ejercicios o las asanas que estiran y abren esos espacios articulares, van empezando a liberar la articulación. Con lo cual, una articulación que antes tenía poca capacidad de movimiento, ahora la va a recuperar. Generalmente el límite de movimiento de una articulación está dado por el gran acortamiento de los músculos que la abrazan. No es que haya un problema dentro de la articulación, sino en la musculatura que envuelve. A través de la flexibilidad de los músculos recupero movilidad en una articulación. Y ciertas molestias que suelen haber, por ejemplo en la espalda, ¿sí?, en la columna, porque hay mucho acortamiento en los músculos y las vértebras están comprimidas, cuando uno empieza a trabajar la flexibilidad, esos espacios empiezan a abrirse, son acciones milimétricas, pero ya hace que cierta sensación de incomodidad o molestia que había en la espalda pueda irse, ¿sí? Es una acción mecánica de liberar espacios. Por eso es que generalmente los beneficios están mientras uno practica de manera regular, 2, 3 veces a la semana mínimo, las asanas, para poder mantener esos espacios. Uno deja de practicar asanas y al tiempo eso vuelve a cerrarse, ¿sí? Entonces, por eso es que es una práctica que uno promueve para adoptar como un estilo de vida, una práctica que uno hace regularmente para mantener esa salud del sistema locomotor. Vamos a ver ahora algunos beneficios que genera para el sistema circulatorio. Y aquí también hay dos grandes beneficios. El primero que se observa es que cuando hay mucha tensión en distintas zonas musculares, esa zona muscular está como cerrada, ¿sí? Entonces hay poca capacidad de irrigación o de oxigenación en esos tejidos musculares. Cuando no hay buena oxigenación, el músculo no puede obtener nutrientes y no puede eliminar desechos. Eso genera como un estado de toxemia crónico en el músculo que hace que se mantenga tenso. Un mecanismo de defensa y un circuito que se genera ahí, que el beneficio que genera asanas a nivel circulatorio es, a través de empezar a estirar esas zonas que estaban cerradas a nivel muscular,
empieza a ir más sangre a esa zona, hay más oxigenación, el músculo puede eliminar sus desechos y por lo tanto ese músculo, ese tejido empieza a tener más vida y se suelta. Cuando ese músculo no tiene dolor, no se defiende y no se tensiona, se suelta. ¿Sí? A nivel circulatorio, primer efecto. Otro efecto importante a nivel circulatorio está dado por las posiciones invertidas, que se usan mucho en la práctica de asanas, en donde adoptamos posturas en donde uno está cabeza abajo o con las piernas por encima de la altura del corazón o con la zona pélvica y abdominal por encima de la altura del corazón. Y esto lo que hace es favorecer el retorno venoso y linfático de la parte baja del cuerpo hacia el corazón y que vuelva a circular por el circuito mayor, por todo el cuerpo. ¿Sí? Y también cuando hacemos posturas invertidas, gran parte de zonas corporales como son la zona pélvica, abdominal, donde suele haber una gran cantidad de sangre estancada, vuelve a circular, ¿sí? Y se genera esa renovación o esa oxigenación de la sangre que solía estar como estancada en ciertas zonas del cuerpo. Entonces, asana genera un beneficio también muy importante a nivel del sistema circulatorio. Luego, a nivel respiratorio, podemos diferenciar dos beneficios. Uno que se siente muy palpable en la clase y otro que se percibe luego en la vida cotidiana. A nivel respiratorio, los que practican asanas saben que cuando hacemos distintos movimientos en el torso vamos dando movilidad a los músculos que participan en la respiración. Los intercostales, el diafragma, los músculos espinales, ciertos músculos del cuello que también participan en la respiración, que serían músculos que permiten mover la caja torácica para respirar. Entonces, cuando uno le da flexibilidad, movilidad, estiramiento a esos músculos involucrados en el movimiento de la caja torácica, es lo que permite que durante la clase uno vaya sintiendo que la respiración se va haciendo más amplia, más libre, no tan forzada, porque el tórax no está comprimido, ¿sí? La movilidad de las costillas empieza a ser mayor, entonces uno puede percibir que hay más movimiento a nivel del tórax en la práctica de asanas, por lo tanto mejor ventilación. También asanas lo que hace, va abriendo el cuerpo, va modificando zonas del tórax, del torso, en cuanto a espacio interno, que hace que la respiración pueda ser más fluida y sin tanto esfuerzo. Y luego esa capacidad de movimiento que gana el tórax en la clase se queda en la vida cotidiana. Como uno gana movilidad en cualquier otra articulación, también gana movilidad en esa zona del cuerpo, el tórax, que está involucrada en la respiración. Y los cambios posturales que se van generando en la práctica de asanas también se mantienen en la vida cotidiana. Entonces, esa persona durante el resto del día va a tener mejor oxigenación. Porque una caja torácica que está abierta, que está alineada, permite que trabajen parejos los pulmones derecho e izquierdo, la parte baja, media y alta del pulmón, sin que esté pensando en respirar de alguna manera en particular, ya se genera durante el día una mejor ventilación. Si hay mejor oxigenación, va a haber más capacidad o más posibilidad de energía disponible para el día, ¿sí? Sin que uno piense o haga nada en ese momento para lograrlo. No es que uno haga ejercicios de respiración. Simplemente el hecho de hacer asanas genera cambios en la caja torácica y en la musculatura respiratoria que durante el día uno tiene mejor ventilación. Otro sistema que se ve también beneficiado por la práctica de asanas es el sistema digestivo. Y acá está influenciado por los movimientos que asanas generan en la cavidad pélvica y abdominal, ¿sí? Donde hay posturas que generan arcos en columna, posturas de flexión, inclinaciones laterales, extensiones de columna. Cuando invertimos la columna, ¿sí? En donde toda esa presión que recibían los órganos internos del abdomen por la gravedad se ve aliviada, ¿sí? Movimientos de torsión que generan ciertos masajes en los órganos internos del abdomen, hace que el sistema digestivo mejore su funcionamiento. Eso cualquier persona que practica asanas regularmente también lo puede sentir, ¿sí? Entonces ya acá estamos hablando de determinados efectos que son
bastante específicos de asanas. No quiere decir que asanas sea la única práctica que lo genere, pero el caminar, por ejemplo, ya nos generaría este beneficio de movimiento de órganos internos, ¿sí? Y de flexibilización en la caja torácica, por ejemplo. Y después, un efecto importante, y yo creo que este sí es muy particular de asanas, es sobre el sistema nervioso. Como sabemos, la intención de asanas no es generar solamente un impacto en el cuerpo, sino que haya un impacto también en el estado mental, ¿sí?, del alumno. Y por eso acá me voy a detener y explayar un poquito en lo que es el sistema nervioso, porque la práctica de asanas genera un impacto muy importante en el equilibrio del sistema nervioso. Entonces, el sistema nervioso está alojado principalmente en la zona central del cuerpo, ¿sí?, en el cráneo y por dentro en la médula espinal, en la columna vertebral. Y es por eso que todas las posturas que involucren movimientos en la columna vertebral van a generar un efecto en el sistema nervioso. También después el sistema nervioso periférico está en los nervios que van a los brazos, piernas y el resto del cuerpo, que también se ven masajeados con los estiramientos. Cuando uno estira, no estira solamente músculos, sino también estira nervios, venas, arterias, ¿sí? Genera un beneficio de un masaje general en el cuerpo. Pero nos vamos a enfocar más que nada en el efecto que genera el trabajo en la columna vertebral. Entonces, nuestro sistema nervioso tiene como dos grandes divisiones. Una que se llama sistema nervioso de la vida de relación o sistema nervioso voluntario, que es sobre el que tenemos control, que es el que nos permite hablar, que es el que nos permite movernos, realizar acciones, ¿sí? Y tenemos otra parte del sistema nervioso, que es el sistema nervioso autónomo o de la vida vegetativa, que se llama, que ya no está bajo nuestra voluntad. El sistema nervioso autónomo es el que regula, por ejemplo, la frecuencia cardíaca. Uno no hace nada para regularla. El sistema nervioso autónomo la regula de manera automática, de acuerdo a la intensidad del ejercicio que esté haciendo la persona o de acuerdo al estado mental también de la persona. La respiración también está regulada por el sistema nervioso autónomo, pero fíjense que acá hay una excepción, porque la respiración es automática, pero yo puedo también regularla a voluntad, ¿sí? Pero en este caso vamos a ver que genera un impacto la práctica de asanas en la respiración, en la circulación o el pulso dentro de este sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo también es el que regula la digestión, eso se genera de manera automática, regula la segregación de determinadas hormonas en el cuerpo, regula el funcionamiento del sistema inmunológico, un montón de funciones que se dan sin que yo no haga nada para que ello acontezca, ¿sí? Y es acá, en el sistema nervioso autónomo, en donde impacta la práctica de asanas, a nivel del sistema nervioso. Y ahora vamos a ver por qué. Este sistema nervioso autónomo, entonces, de vida vegetativa, tiene dos grandes divisiones, ¿sí?, que uno lo puede dividir para la comprensión, que son opuestas y complementarias. El sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático es el que se dispara cuando hay una situación de alerta, una situación de alarma o estrés, el mecanismo de lucha o huida que todos los mamíferos tienen, despierta el sistema nervioso simpático. ¿Qué funciones modifica en el cuerpo? Aumenta la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial sube, aumenta el tono general en la musculatura del cuerpo, mucha sangre va a las piernas y a los brazos para poder actuar, deja de ir sangre al sistema digestivo para que esa sangre esté disponible en los brazos y piernas para poder movernos. Los sentidos se vuelcan hacia afuera, hay mucha atención en el entorno, ¿sí?, en la vista, en los oídos, en los sentidos de conexión con el entorno. Y mientras que el sistema nervioso parasimpático, lo opuesto, cumple las funciones opuestas y complementarias. Es el que predomina la noche. Cuando uno se va a descansar, el tono muscular disminuye, la frecuencia cardíaca baja, la presión arterial se normaliza, la frecuencia respiratoria desciende, empieza a haber buenos procesos de digestión porque no va tanta sangre a los brazos y a las piernas, no estoy haciendo ninguna acción. El sistema inmunológico funciona mucho también cuando está activado el sistema nervioso parasimpático.
Entonces, teniendo en cuenta estos dos sistemas opuestos y complementarios, podemos entender que una persona que está estresada está con un tono simpático elevado, o sea, está todo el tiempo con una tendencia hacia la acción, o sea, tiene un pulso más acelerado que debería tener, una respiración más agitada de la que debería tener si está sentado, no está haciendo acción, la musculatura de la espalda está muy tensa, tiene más tono que el que debería tener, ¿sí? Empieza a haber problemas digestivos porque la sangre está volcada siempre como hacia la acción, brazos, piernas, y empieza a haber problemas digestivos. Es una persona que está muy volcada hacia afuera y cuando quiere descansar no puede introspectar. ¿Sí? Le cuesta mucho cerrar los ojos y percibir su estado interno, quiere estar todo el tiempo conectado en la afuera. Entonces, la práctica de asanas tiene un impacto importante en la columna vertebral, ¿sí? Donde está alojado el sistema nervioso central. Entonces, de acuerdo a las acciones que hagamos con la columna vertebral, va a generar un impacto en el sistema nervioso simpático, lo puede estimular, o puede estimular el sistema nervioso parasimpático, que es el de la relajación. Entonces, cuando uno practica asanas, por ejemplo, las posturas de pie, ¿sí? Y las de arcos que inclinan la columna hacia atrás, activan el sistema nervioso simpático, el sistema nervioso de ponerme en acción, ¿sí? Generan mucha energía, generan una sensación de mucha fuerza interna, de estar muy conectados con el afuera, ¿sí? Mientras que las posturas que uno realiza sentado, plegando el torso hacia adelante, por ejemplo, estimulan el parasimpático, me llevan a la introspección, al descanso, a la calma. Las posturas en donde uno mueve la columna hacia los lados o en rotación, están en un equilibrio del tono simpático y parasimpático. Entonces acá podemos ver cómo la práctica de asanas va a generar un impacto directo en el estado del sistema nervioso. Y acá es fundamental el tener el conocimiento de esto para no generar prácticas que sean desequilibradas, ¿sí? O yo no puedo ir a una clase como profesor y la postura que me viene a la mente la largo sin que haya una secuenciación o un por qué pongo esa postura en ese momento de la clase. Porque tengo que saber que hay una postura que puede disparar la acción del alumno o lo puede relajar, ¿sí? Entonces yo, como profesor, tengo que saber de que hay una secuencia de asanas a seguir que tiene un impacto en el sistema nervioso. Eso lo tengo que conocer. Entonces, puede ser que una clase tenga un objetivo de generar estimulación y va a haber arcos, posturas de pie, ¿sí? Puede haber posturas que van en una parte de la secuencia que me llevan a la calma. Entonces yo no puedo cerrar la clase con posturas de arcos y sacar al alumno a la calle porque no tuvo la relajación que lo equilibra. Si una secuencia estuvo bien programada, va a tener determinadas partes, ¿sí? Dentro de la clase que va a hacer que el alumno pase por momentos de mucha estimulación, por momentos de mayor relajación, se puede ir enfriando. Seguramente esa práctica va a cerrar con algunas posturas invertidas, que pueden ser refrescantes, posturas de torsiones en columna que van a equilibrar este sistema nervioso autónomo, simpático, parasimpático. Luego viene Shavasana, donde eso también se estabiliza, por eso no podría haber una práctica de asana sin Shavasana al final. Es muy importante ese momento. Entonces, cuando la clase termina, el alumno siente que a través de la práctica de asanas generó un impacto en el sistema nervioso. Por eso es que la sensación que el alumno tiene cuando termina la práctica de asanas es de vitalidad, de sentirse enérgico, despierto, pero con calma. Porque hay un equilibrio en el sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿sí? Eso es entonces como para describir los efectos que genera asanas en la salud física. Desde ya que se podría hablar mucho más de algunas cuestiones fundamentales, como por ejemplo el impacto que genera en la columna vertebral, es algo muy, muy particular de la práctica de asanas, ¿sí? Pero vamos a ir siguiendo como para que podamos ver también el beneficio que genera a nivel de la salud mental y actitudinal. En cuanto a la salud mental que genera asanas, como vimos, cuando uno practica asanas, la mente tiene que estar atenta. No puede estar dispersa o conectada a algo que no sea el cuerpo, ¿sí? Cuando uno practica asanas, hay un estado de mucho foco, de mucha concentración a nivel mental en lo que uno está haciendo, mucha conexión con la acción que uno hace y la respuesta que uno tiene para ir corrigiendo, ¿sí?
Entonces, el primer efecto que va a generar la salud mental es la práctica de asanas, genera un beneficio en la capacidad de concentración del alumno, en la capacidad de foco, en la capacidad de eliminar distracciones de la mente y poder enfocarse en la acción que está haciendo. ¿Sí? Ese es el primer beneficio a nivel mental. Y luego, en la práctica de asanas, se ejercita un sentido, que es el sentido de la sinestesia o el sentido de la propiocepción, que es el sentido interno del cuerpo, el sentido de la postura corporal y el sentido del movimiento del cuerpo, ¿sí? Que tiene que ver con la sensibilidad que existe en los músculos, en las articulaciones, en diferentes componentes como son por ahí los tendones, ligamentos, ¿sí? Que le permiten a la persona hacer consciente cuál es la postura de su cuerpo, ¿sí? Hacer consciente si hay equilibrio muscular en zonas de tensión en un lado del cuerpo y el otro, ¿sí? Es lo que le permite al alumno, a medida que va desarrollando esa propiocepción, es poder ver cómo está el pie sin necesidad de mirarse. Cuando en las asanas uno dice, giro el pie derecho 90 grados, un alumno nuevo que no tiene poca experiencia o no tiene desarrollado ese sentido de propiocepción, tiene que mirarse, porque uno puede captar internamente cómo está el pie. Cuando va trabajando más en la práctica de asanas, ese sentido interno, la propiocepción, se va estimulando, despertando, desarrollando, y es lo que permite, sin necesidad de mirar, saber que el pie giró 90 grados, poder percibir cómo está el apoyo. Por eso se usa mucho también esta sensación de la planta del pie, apoyo parejo, talón, metatarso, arco interno, externo, balance entre un pie y otro. Son todas cualidades que tienen que ver con la propiocepción. Que no podemos decir que asana sea el único ejercicio que lo desarrolle, pero sí hace mucho hincapié en eso. Por eso es que en asana, en una sala de yoga, no hay espejos, uno no se mira para ver, sino que trata de desarrollar ese sentido interno de la propiocepción, ayudado por la palabra del profesor o algún ajuste del profesor para que pueda leer ese estado interno postural, ¿sí? Entonces, a nivel mental, esto genera un trabajo diferente al que uno está acostumbrado a hacer, que es concentrarse en algo externo. Generalmente, la mente tiende a enfocarse o concentrarse en algo que está haciendo en la afuera, a través de los órganos de percepción. Y acá en asana se desarrolla una concentración, un estado de foco de atención a través del desarrollo de esa percepción interna del cuerpo. Y eso es fundamental que se genere como beneficio mental porque es lo que me va a permitir generar cambios posturales en la vida cotidiana. Es lo que llamamos conciencia corporal, ¿sí? La propiocepción es la conciencia corporal. Si yo no tengo conciencia corporal, no puedo darme cuenta si el hombro está alto o bajo, cómo están ubicados los omóplatos, cómo está mi pecho, ¿sí? Entonces, cuando uno desarrolla esa propiocepción, es lo que me permite entender y percibir cuando una postura es correcta. Por eso es que los cambios posturales que genera la práctica de asana no están dados solamente por ganar fuerza en músculos, flexibilidad en músculos que estaban tensos, sino que se generan dos vías. Por un lado, el trabajo de equilibrio muscular, que hace que una articulación que estaba cerrada pueda abrirse, pero mucho trabajo de propiocepción o conciencia postural, que hace que el alumno después en la vida cotidiana pueda adoptar buenas posturas. Al principio son bastante pensadas o voluntarias y después con el paso del tiempo ya se van haciendo automáticas, ¿sí? Eso podemos decir entonces como al beneficio mental. Y por último, los beneficios que genera la práctica de asanas a nivel actitudinal o a nivel de la salud social, podríamos decir que son beneficios que también se podrían desarrollar en la enseñanza de otra materia, ¿sí? Que depende mucho del profesor. O sea, si el profesor tiene en cuenta que en la práctica le interesa transmitir contenidos actitudinales o determinados valores, lo puede hacer enseñando matemática, biología, carpintería o asanas. En ese sentido, depende mucho del profesor que está a cargo de la clase, la intención que tenga de transmitir esos valores, la importancia que le dé a los contenidos actitudinales dentro de la clase y los puede transmitir a través de la práctica de asanas. Entonces, algunos ejemplos que podemos ver. El primero tiene que ver con que el rol del profesor. El alumno tiene que entrar a un lugar donde vea que hay coherencia
en el profesor o en la figura que está a cargo de esa clase, ¿sí? Si es una persona que está invitando a una práctica que va a promover la salud, obviamente tiene que ver que esa persona está comprometida con el cuidado de su propia salud y con el estudio que involucra eso para poder después volcarlo hacia el alumno. En yoga en general, la figura del profesor nunca va a enseñar algo que él no practique, nunca va a decir algo que él no haga, ¿sí? Porque dentro de la práctica de asanas dentro de la práctica de yoga, perdón, y el conocimiento del yoga es un estilo de vida que el profesor ya adoptó, ¿sí? Y que está llevando a cabo. Entonces el alumno tiene que ver eso reflejado en el profesor, en cuanto a la actitudinal. Después, en cuanto a los roles, el alumno, cuando entra a la sala de yoga para practicar asanas, tiene que aprender, o de a poco va llevando, a tener la actitud de alumno. Es decir, en ese momento tiene que tener confianza hacia el profesor, que está dispuesto para enseñarle, para guiarlo, para acompañarlo. Tiene que tener confianza en la metodología de enseñanza que usa el profesor, confianza en esta tradición de enseñanza, que es el yoga, entendiendo que ahí hay un profesor al frente de la clase que no está inventando algo que le salió por su experiencia o se le ocurrió hacer algo, sino que está transmitiendo algo que viene de generación en generación y que está sumamente testeado y que ha beneficiado a miles y miles de alumnos. Entonces, cuando el alumno que entra a clase entiende eso, tiene que poder ubicarse en un rol de aprender, de estar atento, ¿sí? De tener confianza ante el profesor y la enseñanza. Por eso es que en ese caso el profesor tiene claridad sobre el objetivo para lo cual enseña asanas. En este caso, por ejemplo, ya quedó claro que asanas genera un beneficio muy importante a nivel de la salud física, mental y actitudinal. Entonces el profesor, teniendo claro eso, va a saber cómo guiar al alumno y no va a permitir que el alumno en esa clase haga las posturas que le gusta y no haga las que no le gustan, que quiera armar la serie a su medida o lo que a él le parezca, ¿sí? Sino que puede conversar con el profesor sus necesidades, sus dolencias y demás para que el profesor tenga conocimiento, pero tiene que ubicarse en una posición de alumno para poder aceptar y ser guiado por el profesor, que tiene claro que lo que quiere lograr es la salud de esa persona o ayudar a mantener la salud de esa persona. Entonces, obviamente va a haber momentos o posturas o parte de la clase que quizás agraden más, quizás agraden menos, pero si uno tiene claro el objetivo de que está ahí para mejorar la salud, se llevan adelante mucho mejor, ¿sí? Un objetivo más también que se trabaja en lo actitudinal tiene que ver con Steirian, el valor de la firmeza, de la estabilidad, ¿sí? De poder mantenerse haciendo una acción. Entonces, por ejemplo, en la práctica de asanas, el estar tiempo en la postura no se hace solamente para que el músculo gane más resistencia. Uno no piensa solamente en la acción muscular o trabajar solamente como si fuera gimnasia, sino que el profesor sabe que va trabajando sobre el tiempo de permanencia en las asanas para que el alumno vaya ganando esa fuerza interna que está en la mente de poder estar haciendo una acción. Generalmente cuando uno entra a una asana, lo primero que quiere salir del asana cuando el asana se pone con cierta intensidad es la mente. La mente está incómoda y se quiere ir. Entonces el profesor hace permanecer un tiempo más para que el alumno se dé cuenta que el cuerpo puede aguantar un poco más ese esfuerzo y vence y va ganando tolerancia a nivel mental de estar haciendo algo que quizás no sea del todo cómodo, pero puedo estar. Y saca esa actitud mental de si no me gusta no lo hago, me cansé y aflojo, ¿sí? Genera esa fuerza interna que también muchos deportes lo generan. Asana, queda claro que no es un deporte, está dentro de un estilo de vida, lo que hablamos en una charla anterior, dentro de un programa de enseñanza que tiene otros objetivos, por eso uno no puede pensar solamente en el fortalecimiento muscular de esa persona o ejercito la resistencia del músculo, sino que hay una visión más integral de desarrollo a través de la práctica de asana. Este es un ejemplo claro del impacto que genera en la fuerza mental del alumno que hace algo con su cuerpo en ese momento, ¿sí? Entonces, como para hacer una síntesis de lo que vimos hoy,
decimos que asana se define como una postura firme a nivel corporal, una postura que genera estabilidad o concentración en la mente, en donde genera un estado de satisfacción a nivel mental por haber logrado esa integración en cuerpo, mente y sentidos. Es una práctica fundamental dentro del estilo de vida del yoga, una práctica muy promovida, que ya se conocen muchísimos de los efectos que genera a nivel de la salud y no hace falta entrar a ningún laboratorio para comprobarlo. El alumno que empieza a practicar asanas enseguida empieza a notar cambios en su salud. Y es importante entender también de que el yoga es un programa de enseñanza integral que tiene como meta final el autoconocimiento, ¿sí? En donde para poder hacer ese viaje hacia el autoconocimiento es importante disponer de buena salud, pero no hay que confundir y creer que el yoga es un sistema para mejorar la salud, ¿sí? Una de las partes que hace el yoga se enfoca en mejorar la salud, pero el yoga brinda muchas cosas más. Entonces, a medida que uno va entrando y conociendo este camino del yoga, uno de los primeros beneficios que nota es en su salud, ¿sí? Pero a medida que va conociendo y se interioriza un poco más en conocimientos que brindan lo que es Karma Yoga y Jnana Yoga, va entendiendo que genera un cambio cada vez más profundo en la vida de la persona, en la vida de relación con los demás, ¿sí? Y en este camino que tiene como meta final el autoconocimiento. Vamos a cerrar esta charla, manos hacia el pecho, inhalamos. Shanti, Shanti, Shanti.